vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río. ¿Con qué lo hizo? Y ha unido con la vara. Verso 5 del capítulo 8. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Con qué hizo la atracción de las ranas? Con la vara. Un poquito más seguimos avanzando. Verso 16 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. ¿Con qué lo hizo eso? De convertir el polvo en piojos, con la vara, la autoridad. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora mire, quiero seguir un momentito más para reflexionarlo con ustedes. Aarón representa al profeta, Moisés representa al apóstol. Cuando hay una visión, cuando Dios levanta un apostolado, primero porque hay el llamado, habíamos hablado. Tiene que haber un llamado para que se identifique un apóstol. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber milagros. Y tiene que haber revelación. Y también tiene que haber entrenamiento. El apóstol es entrenado, es llamado primero. Después tiene que haber en él milagros. Y luego tiene que haber revelación. En Moisés había revelación. Primero con la revelación primera de lo que es el nombre de Yahweh. Del tetragramatón, tetragramatón. Me estoy confundiendo, equivocando. De los 4 consonantes. Después Dios le da en el desierto los mandamientos, decretos, estatutos y preceptos. Cuando Jesús empezó su apostolado, él tomaba el antiguo pacto, las leyes del antiguo pacto, y él tomaba autoridad y decía: oíste que fue dicho, mas yo les digo. Ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo, que debemos amar. Comenzó a dar con revelación apostólica, la autoridad, marcando el inicio de lo que es el antiguo y el nuevo pacto. El apóstol trae revelación. Dios le da la comisión a los 12 apóstoles de tomar las naciones, pero Jerusalén se queda metida solamente con los 12 del Cordero y no salió a las naciones. Salvo por ahí, Felipe creo que evangelizó a un etíope. Y por ahí también salió a evangelizar Samaria un grupito. Pero luego se quedaron. La dispersión no fue por mandato, fue por persecución. Incumplió el mandato de lo que es la evangelización del mundo antiguo conocido en Asia. Fue el ministerio de Pablo, pero con la revelación que tenía. La revelación te hace correr aquí, no caminar despacio, sino correr. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Correr. La revelación te lleva un antes y después, te marca diferencia. La iglesia de Jerusalén tuvo el mandato, pero no tuvo revelación del mandato. El problema estaba que cuando la iglesia se levanta en Jerusalén, entraron los sacerdotes, entraron los fariseos, y con su doctrina trajeron ellos tradiciones. Había que circuncidarse, guardar la ley, había que guardar el sábado. Entonces Pablo comenzó a enseñar, pero con revelación, que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar el sábado. ¿Está conmigo, iglesia? Y comenzó a hablar lo que es gracia y ley. Y cuando se juntan 2 apóstoles, el apóstol del Cordero, que es Pedro, y el apóstol que es un abortivo, que es Pablo, la autoridad no vino porque había visto al Señor y porque había caminado encima de las aguas. No había, los 12 corderos es un privilegio enorme, que ese privilegio no lo van a perder los 12 corderos, allá en el milenio. Pero esa autoridad, mira, que se vio menoscabada de Pedro por la autoridad de Pablo, que tenía la gracia y la revelación. Lo que te da autoridad tiene la revelación. Dios respalda su palabra, no las tradiciones. Y Pablo le reprendió a Pedro cara a cara duramente. Y Pablo le
porque él tenía un ministerio, como le digo, privilegiado de los 12 corderos. Él ni siquiera se consideraba abortivo, ni siquiera ha visto al Señor. No caminó con los 12, entre los 12, ni siquiera fue elegido después. Él más bien persiguió a la iglesia. Pero él tuvo un llamado como un apóstol, un llamado sobrenatural, un llamado directo. Y tuvo revelación, característica de un apostolado. ¿Sabe que la iglesia necesita paternidad apostólica para que pueda transformar la iglesia? Entonces vemos ahí lo que es la revelación en el misterio de Pablo, en la gracia. Lea la carta a los romanos, una increíble enseñanza de lo que es la revelación de la gracia. 101. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 15. Tengan entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. La revelación es regalo, pero hay que pagar un precio. Según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus epístolas, cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Note usted que está hablando una autoridad apostólica que dice que es difícil de entender la revelación de Pablo. Amada iglesia, lo que marca la autoridad es la revelación. Cuando tú hablas la palabra, Dios respalda tu palabra. Dios no respalda a personas, respalda su palabra. Cuando Dios te da una comisión, Dios respalda la comisión que Dios te encomendó. Te va a respaldar a ti por la palabra que Él te dio. Dios no respalda nombres, respalda personas que están parados en su palabra, que viven su palabra, que cargan su palabra. ¿Sí? Decía Pedro que hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, que significa las personas que no tienen preparación en la revelación, tuercen, dice. E inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya conmigo revelación. La revelación es determinante para el apostolado. La unción implica una visión. La unción se transmite por impartición o exousia, delegación. Lo que hace el apóstol es incrementar en ti la capacidad, llámese como profeta, como pastor, como evangelista o como maestro. Cuando te imparte en ti revelación o imparte en ti carisma. La revelación lo que hace el apóstol es impartirte para tu edificación. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. La unción se delega porque la unción implica una visión. Entonces esa unción que Dios ha depositado en Moisés tenía que impartirlo en Moisés. Moisés lo imparte en Araón. Mire que Araón no tuvo llamado directo, no estuvo 40 años en el desierto, no escuchó el propósito de Dios, pero sí lo escuchó por medio de Moisés. Dios no habló con Araón directamente, pero sí posteriormente habla con él, pero para corregirle. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Araón. Después de Moisés y después de Araón, Dios levanta 70. Y toma el espíritu que está en Moisés y lo pone en los 70 para la labor ministerial de edificación de Israel, porque Israel representa a la iglesia. O sea, la impartición es lo que se necesita entender. Necesitamos paternidad, cobertura, no solamente que tú recibas autoridad, impartición y luego ¿qué vas a hacer? Necesitas entender que la autoridad apostólica es paterna, es paternidad. Entonces la vez pasada hablamos de lo que es la fidelidad y de lo que es la paternidad. Porque si no hay fidelidad y paternidad, no vamos a entender la unción, porque cuando hay unción nos envanecemos, nos engreímos. Necesitamos la paternidad, porque Dios levanta apóstoles para dar paternidad a las iglesias, a los pastores. Pastor que no tenga padre es un huérfano. Pastor que no tenga padre es huérfano. No me diga que a mí Señor es mi pastor. No me diga eso. Esa es la iglesia ignorante la que dice eso.
Señor, en pastoría estoy, ignorante. Nosotros Dios está levantando apóstoles que son padres espirituales. ¿Para qué? Para que Dios dé paternidad a los pastores. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo, paternidad. Y eso es lo que se trata de dar paternidad. Cuando hablamos de lo que es el padre apostólico, la primera clase hablamos de lo que es todo lo que es la paternidad. El trato de un padre, la corrección de un padre, la enseñanza de un padre, el propósito de un padre. Hablamos de la fidelidad, lo que es la fidelidad, la obediencia, la sinceridad. Ninguno de los que están acá tiene que caer en pecados sexuales. ¿Por qué? Porque antes que caigas en pecados sexuales, primero es la atracción. Así que no te hagas el disimulado ni tomas cara de fariseo. Porque cuando comienza, antes que caigas en pecados sexuales, primero viene la atracción. Primero, nadie cae así de la noche a la mañana. Hay un proceso. Léete, hermano Santiago, es un proceso. Primero viene por los ojos, por los pensamientos, luego comienza acá una codicia, de ahí ya uno lo hace. Pero cuando ya viene, recurre a tu padre. Y si eres un líder, a tu pastor. Y si eres pastor, a tu apóstol. ¿Está conmigo? Porque acá no hay alguien que no tenga tentación, todos somos tentados. Así que no se nada acá el Superman, hermano. No, aquí que a mí no me pasa, no, acá todos somos tentados. ¿Amén? Entonces, la tentación viene a ser un proceso. Por eso la fidelidad determina que tú permanezcas firme en la roca. Porque cuando viene la tentación, pues sencillamente recurre al consejo. Por eso es importante entender lo que es fidelidad, sinceridad, honestidad, transparencia, obediencia, lealtad. El carácter de personas fieles. Hermanos fieles, líderes fieles, ministros fieles. La fidelidad determina su carácter, la fidelidad determina la misión, su propósito. Cuando Dios unge personas fieles, obedientes, leales, sinceros, transparentes. Dios está buscando hombres fieles para que unjan. Por eso la importancia de la delegación, pero con la fidelidad y deteniendo la paternidad. Cuando se viajaba a las naciones antiguamente, se impartía función de milagros, se impartía revelación, se impartía carisma. Pero hacía una labor de un lapso de tiempo. Pero ahora ya hay una labor de paternidad, ya hay una labor de lo que es la edificación, pero como una paternidad. Una labor en la cual ahora Dios quiere que la iglesia sea preparada y entrenada por una visión apostólica, que es una visión de dimensión. No es solamente, por eso les digo, es necesario ya romper la barca de 20 o 30 miembros, es necesario comenzar primeramente a ensancharnos. Cuando hablo de estas cosas lo estoy hablando en una forma profética. ¿Qué significa eso? No es ver para creer, primero es creer, luego ver. Se viene un avivamiento para Perú, amados hermanos. Entonces, si se viene un avivamiento, ¿qué significa? Que son la cosecha de almas, es la manifestación de la gloria de Dios. Pero hay que prepararnos para ese avivamiento. Se viene una cosecha representado lo que significa lo que es el avivamiento. Se viene una cosecha enorme. Pero ¿tienes graneros para esa cosecha o se van a comer las ratas? ¿Tienes graneros preparados